Hola, esta es la parte 2 de la ayudantía de convección natural, donde teníamos un sistema donde teníamos dos placas, dos paredes, donde un fluido estaba entre medio. Las paredes tenían temperaturas distintas, entonces se generaba un gradiente de presión que provocaba que la densidad del fluido que estaba inmerso dentro cambiara y se provocara entonces una circulación por el movimiento del fluido por el cambio de la densidad. Bueno, vamos a seguir, entonces vamos a aclarar una cosa, que es el coeficiente de expansión volumétrico que está definido como uno partido b gorrito por la derivada de este b gorrito con respecto a la temperatura a una presión constante, que esto, bueno, es el coeficiente de expansión volumétrico, pero nosotros lo teníamos que expresar en términos de la densidad. Entonces, nosotros sabemos que el b gorrito, que es el volumen partido la masa, es igual a uno partido ρ. Ya, entonces si nosotros reemplazamos esto en la expresión del coeficiente de expansión volumétrico, me quedaría ρ, la densidad, por la derivada en función, o sea, la derivada con respecto a la temperatura de uno partido ρ, ¿cierto? A una presión constante. Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Me quedaría, bueno, la derivada de una fracción, si se acuerdan, era, bueno, lo vamos a escribir, la derivada. Esta fracción sería la derivada del el término de arriba, que es constante con respecto a la temperatura, porque es un número, es 1, es 0, por ρ, por el número de abajo, menos, al revés, me quedaría 1, que es constante, por la derivada de ρ con respecto a la temperatura. Y todo esto está dividido el denominador al cuadrado, que sería ρ al cuadrado. Entonces esto se expresa como 1 partido ρ menos 1 partido ρ por la derivada de ρ con respecto a la temperatura, a una presión constante, claramente. Bien, entonces era para aclarar eso. Ya, y ahora, en esta parte 2 vamos a resolver lo que era la ecuación diferencial que obtuvimos, que representaba el movimiento del fluido en el sistema, que era la viscosidad por la segunda derivada de la velocidad con respecto a la posición i es igual a ρ por g más beta promedio por ρ por g por delta t por i, partido 2, pues 2b, ahí sí. Ya, nosotros entonces vamos a pasar dividiendo este mod acá, entonces paso dividiendo acá y paso dividiendo también aquí y lo pongo en medio porque estoy acostumbrado. Y ahí tenemos entonces una expresión que podríamos integrar, ¿cierto? ¿Por qué podemos integrar? Porque esta derivada depende solamente de i. Y tenemos toda esta expresión que depende de i. Esto de acá es constante con respecto al eje y, ¿cierto? Tenemos la densidad promedio. Entonces no varía en función de i, porque es promedio. Esto es la gravedad. Esto es la viscosidad que habíamos dicho que tiene que ser constante, que es constante. Lo suponemos constante. Bueno, y todos estos términos también son constantes. E i varía porque es i, ¿cierto? Ya, entonces podríamos integrar. Si integramos, obtendríamos que la derivada de la velocidad con respecto al eje i es igual a ρ promedio por g por mu por i, ¿cierto? Porque estoy integrando. Creo que dije derivar, pero integrar. Más beta promedio por g, o sea, ρ promedio por g delta t partido 2 mu b por la derivada de i que es i al cuadrado partido 2, entonces este 2 se transforma en un 4. Ya, entonces podríamos integrar de nuevo. Si integramos de nuevo, me queda que la velocidad, una expresión de la velocidad sería, bueno, perdón, no. Acá aparece una constante de integración 1. Ahora sí, integrando me aparecería que la expresión de la velocidad es ρ promedio por g partido mu y la integral de i es i cuadrado partido 2 más beta al cuadrado por ρ promedio por g delta t partido 4 mu b y la integral de i al cuadrado es i al cubo partido 3, entonces este 4 lo convierto en un 12, más la constante de integración 1 por i, porque sí, la integral de una constante es la constante por la variable, más una constante de integración 2. Entonces acá ya tenemos una expresión de nuestro perfil de velocidad con dos constantes de iteración que tenemos que resolver ocupando las condiciones de contorno. Que la condición 1, si nos acordamos, es que en i igual a menos b, la velocidad del fluido es igual a la velocidad de la pared, que es igual a 0 porque no se está moviendo la pared. Y la constante de iteración 2 es que es lo mismo, pero en i igual a más b,
que la velocidad del fluido va a ser cero. Ya, entonces, vamos a uy, evaluar la expresión, el perfil de velocidad con la condición 1. Entonces, ocupando la condición 1, nosotros sabemos que la velocidad en z es igual a 0 y la expresión la tenemos que evaluar en menos b. Entonces, en i igual a menos b. Entonces, esto me queda ρ por g partido 2 mu por b al cuadrado más beta al cuadrado por ρ promedio por g delta t partido 12 mu b por b al cubo, y acá debería salir el signo negativo, entonces esto se transforma en un menos. Menos C1 por B más C2. Ya, acá ya podríamos, por ejemplo, despejar el C2. El C2 me quedaría C1 por B menos ρ por G partido 2 mu por B al cuadrado. Más beta promedio por ρ por G delta T partido 12 mu por B al cuadrado. Bueno, este B al cuadrado de aquí claramente viene porque se simplifican estos B, entonces me queda B al cuadrado. Ya, ahora vamos a ocupar la condición de contorno 2. Condición 2, evaluándolo en el perfil de velocidad. Entonces la velocidad es 0 cuando i está evaluado en b, en más b. Entonces me quedaría una expresión bastante parecida. Me quedaría ρ por g partido 2 mu por b al cuadrado. Más, en este caso, beta al cuadrado por ρ promedio por g delta t partido 12 mu por b al cuadrado. Más c1 por b, más la constante 2, que la voy a referir al tiro, sería c1 por b, menos ρ promedio por g partido 2 mu por b al cuadrado, más beta promedio por ρ promedio por g delta t partido 12 mu por b al cuadrado. Perfecto, entonces aquí nos podemos dar cuenta que este término se simplifica con este y los otros se suman. Todos los otros se suman, entonces me quedaría 0 si se suman. Me quedaría que 0 es igual a 2 C1 por B más beta promedio por ρ promedio por G delta T por B al cuadrado partido 6 mu. Perfecto, entonces aquí ya podríamos despejar C1, me quedaría que es menos beta promedio por ρ promedio por G por G delta T por B al cuadrado partido 12 mu por b. Entonces me quedaría, se simplifica y me queda solamente por b. Uy, ya hice. Entonces, ya tenemos la constante de integración 1, pero necesitamos obtener finalmente la constante de integración 2 porque esto estaba expresado en términos de la constante 1, entonces solamente tendríamos que reemplazar la constante 1 y en la expresión anterior me quedaría que la constante 2 es menos beta, no, menos beta promedio por ρ promedio por g delta t partido 12 mu por b de nuevo, entonces b al cuadrado, menos todos los otros términos que ya conocemos. Por la expresión anterior me quedaría ρ promedio por g partido 2 mu por b al cuadrado más beta promedio ρ promedio g delta t partido 12 mu por b al cuadrado. Ya, entonces, ya tenemos las dos constantes de integración, podríamos reemplazarlas en nuestro perfil de velocidad que obtuvimos aquí, que tenemos acá, entonces reemplazamos estas dos constantes. Me quedaría b sub z, bueno, lo tengo anotado aquí, entonces me quedaría b sub z es igual a ρ promedio por g partido 2 mu por i al cuadrado más beta promedio por ρ promedio por g delta t partido 12 mu por i al cubo partido b, ¿cierto? Sí, lo anoté bien. Partido B, menos, aquí ya viene la constante de integración, entonces me quedaría beta promedio por ρ promedio por g delta t partido 12 mu por b por i, ¿cierto? Porque aquí estaba la constante 1 por i, eh, más, menos, ρ por g partido 2 mu por b al cuadrado. Bueno, aquí claramente es esto porque estos términos de acá se restan. Entonces me queda nulo. Solamente me queda el término de al medio. Em, ya, entonces ya tenemos el perfil de velocidad sin constante integración y lo podríamos reordenar un poquito, que lo vamos a hacer al tiro, que me quedaría b sub z es igual, voy a intentar escribir más bonito,
Eh, Voy a intentar, dije. Voy a factorizar entonces por beta promedio, por rho promedio, por g delta t partido 12 mu. Y aquí voy a multiplicar entonces por b al cuadrado para que me quede esta diferencia acá que aparece en el libro, que es, bueno, que es i partido b al cubo menos i partido b, ¿cierto? Entonces si yo factorizo por esto, me pueden quedar estos términos divididos por b. Vamos a hacer lo mismo en el otro, la otra factorización. Entonces me quedaría 1 partido 2 mu por b al cuadrado. Y aquí es muy importante que nosotros solamente habíamos considerado ρ por g, pero si hubiéramos considerado el gradiente de presión con respecto al eje z que puede aparecer por el movimiento del fluido, aparecería en este término acá, como otra factorización. Entonces, y esto está factorizado entonces por i partido b, porque multipliqué por el b al cuadrado menos 1. Ya. Este término acá, esto de acá es muy importante para el desarrollo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, lo voy a copiar. Porque, bueno, nosotros al principio habíamos analizado, visto como supuesto, que el flujo másico que sube, m up, es igual a el flujo másico que baja, ¿cierto? Entonces aquí se producía la circulación dentro de las dos placas. ¿Y qué quiere decir eso? Esto se podría decir matemáticamente como que la integral del flujo másico con respecto a I entre nuestros dos límites, que es menos beta y más beta, ¿cierto? Por eso con respecto al eje Y, es igual a cero. No hay una variación. O sea, si nosotros como obtuviéramos un gráfico de esto, como que sería más o menos así, entonces el área positiva sería igual al área negativa, el flujo másico son iguales. Bueno, y el flujo másico es lo que se puede escribir con el perfil de velocidad que acabamos de obtener, porque esto sería igual a la integral entre menos b y más b de la velocidad, nuestro perfil de velocidad por la densidad por di, ¿sí? Ya, y esto, si hiciéramos todo este desarrollo matemático, que no lo vamos a hacer, sinceramente, obtendríamos como resultado que el gradiente de presión con respecto al eje Z, el gradiente de presión en dirección Z, ¿cierto? Es igual a menos ρ por G. Bueno, ρ promedio por G. Ya, ¿y eso qué quiere decir? Si nosotros volvemos a nuestro perfil, nosotros nos damos cuenta que estos dos términos están sumándose. Entonces, estos dos términos se anularían. Bueno, si se anularían, entonces, el gradiente de presión solamente, bueno, el gradiente de presión solamente quiere decir que se está moviendo por la convección natural, por la diferencia que provoca la diferencia de temperatura en la densidad, ¿cierto? Entonces, el perfil de velocidad simplemente se reduce a que estos términos, bueno, todo este término de acá se anula, esto de acá se va a cero, entonces me queda solamente el término de acá que me quedaría beta promedio por rho promedio por g delta t por b al cuadrado partido 12 mu por el, eh, el paréntesis, o sea, i partido b al cubo menos i partido b. Y esto de acá sería el perfil de velocidad final, que aparece en el libro, en el BIR y en todos los apuntes que puedan encontrar. Y eso, que estén bien.